Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato realmente es encontrarnos nuevamente aquí en su programa Creed en sus Profetas. Esto es Red Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y juntos compartimos la palabra de Dios y también la profundizamos, amplificamos para beneficio nuestro, para beneficio de todos los que nos acompañan diariamente. Para esta tarea estamos juntos y compartimos también estos mensajes caminando en esta caminata junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos con gratitud a Dios, con gratitud a todos nuestros amigos y hermanos, y nos movemos con la premisa bíblica que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Así que tomamos el capítulo de la Biblia y buscamos comentarios de Elena de White que sintetizan las lecciones que se destacan en ese capítulo. Hoy, Segunda de Reyes, capítulo 21, y el reinado de Manasés. Ayer hemos visto, pastor, que el padre de Manasés, Ezequías, había estado pidiendo al Señor un tiempo más de vida, y entonces se lo concedió el Señor. Pero en esos años le nació un hijo, Manasés, que según la evaluación hizo peor que todos los reyes que habían estado en Judá. Ya no existía más el reino de Israel, había desaparecido en manos de los asirios, pero todavía el reino de Judá se había mantenido. Sin embargo, Dios también había provisto y había previsto una nación pagana, sería la nación que daría el juicio contra Judá. Manasés, conocemos que él llenó, dice, a Jerusalén de altares, de ídolos, apartó, ¿no?, de la mente y del corazón de Dios, de los hombres a Dios. Y bueno, realmente seguir este derrotero trajo mucha maldición, mucho deshonor al interior de su nación. ¿Qué nos dice Elena White al respecto de este proceder del rey? Elena de White, comentando esta situación que planteas, dice así: mediante mensajeros fieles,
El Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstatas, pero estas palabras de reprensión fueron inútiles. O sea, Dios siempre actúa así. O sea, Él no va a juzgar sin avisar. Claro. Y no va a avisar sin enseñarte el camino. Y no va a juzgar sin reiteradas veces buscarnos para salvarnos, porque Él no quiere la muerte del que muere. Para morir no hubiese venido a esta tierra. Él vino para salvar, no vino para destruir. Nos destruimos nosotros cuando rechazamos definitivamente su proyecto para nuestra vida. Así que aunque Él sabía cómo era, y hoy dice Elena de White, dice, la reprensión fueron inútiles, y Dios ya sabía, porque Dios sabe lo que vamos a responder, claro, pero de todas maneras nos da la oportunidad. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que le habían confiado. Cautivado por la ostentación de lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. En su ciega locura prefirió rechazar a Dios y a su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto en tinieblas y el oro fino se había empañado. Triste, ¿no? Porque tenía todo para ganar, claro, y al final terminó peor que aquel que no conocía nada, porque desaprovechó, porque desperdició, porque se abusó y dejó de vivir lo que tendría que haber vivido. Sin duda. Dicen los comentaristas y la tradición judía también menciona que este Manasés estaba tan absorto en la idolatría que no quería que ningún profeta se le acercara. Isaías, que vivía en este tiempo, le había amonestado muchas veces y él se encerró en eso a tal punto que llegó a aborrecer a Isaías, lo metió en un tronco hueco de un árbol y lo mandó a cerrar. Pero porque quería callar al mensajero, ¿no? Callar al mensajero. Y bueno, finalmente, como sabemos, todas las amonestaciones fueron inútiles. Manasés solo lo único que hizo fue apresurar los juicios de Dios. No, y cada amonestación desoída endurece más nuestro corazón y nuestra conciencia y nos genera más responsabilidad, claro, y menos disculpas frente al juicio de Dios. Así es. Pero bueno, el Señor continuaba dando mensajes y todavía manteniendo la oportunidad abierta. ¿Qué nos dice Elena White con respecto a este episodio? Elena de White dice así: el favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedeciesen. Habían hecho con Él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Habían dicho, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y cuando algunos días más tarde la ley de Dios fue pronunciada desde el monte y por medio de Moisés, se dieron instrucciones adicionales en forma de estatutos y juicios. Los israelitas volvieron a prometer a una voz, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dios había escogido a Israel como su pueblo y éste le había escogido a él como su Dios. ¿Cuánto se había alejado Israel de este ideal, verdad? Sí, tanto como a lo mejor nosotros nos alejamos hoy. Porque ese es el punto de toda nuestra revisión y repaso histórico. No es un revisionismo histórico, claro, es encontrar lecciones de vida para la vida de hoy. Infelizmente se alejaron. Infelizmente también nosotros podemos transitar el mismo camino. Por eso analizamos, comentamos, para que no hagamos lo mismo. Para que podamos aprender de estas duras experiencias. Para que podamos tener un corazón sensible. Para que podamos renovar nuestro pacto con Dios. Nuestro compromiso de caminar de su mano, de hacer su voluntad, de compartir la fe, de compartir la esperanza,
de cumplir el propósito de Dios, de hacernos misioneros. Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero. Dios tiene un pueblo y hace de su pueblo un pueblo misionero. Nosotros realmente entonces tenemos que recibir este encargo que Dios le había dado al pueblo de Israel de la antigüedad, y el Nuevo Testamento, mediante el apóstol Pablo, dice que nosotros somos el Israel espiritual, que tenemos que evitar. Por eso están las lecciones del pasado, ¿no? Para evitar lo malo y aprender de lo bueno, y convertirnos también en ese instrumento misionero para mostrar la luz del Señor al mundo. Sí, así es. Esa es nuestra sagrada responsabilidad y ojalá podamos sentirlo así. O sea, amigos y hermanos, en juego no solo está nuestra salvación, en juego está la salvación de otros. Es por nosotros, es por el creyente que Dios quiere extender su mano salvadora a todo el mundo. Gracias, pastor. Y nosotros, amigos, mientras reflexionamos en estas palabras, tenemos un corte con un mensaje importante y luego volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Regresamos con estos últimos instantes de nuestro programa y queremos extenderles una nueva invitación. Pienso en aquel que milagrosamente fue sanado con Jesús, por Jesús. Y Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Nosotros también hemos sido sanados de la lepra del pecado por el toque y por la gracia de Jesús. Vete a tu casa, a tus vecinos, vete a todo aquel que todavía no conoce y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por las grandísimas cosas que has hecho en nuestra vida. No nos alcanza el tiempo para enumerar y para agradecer tantas bendiciones y tantas maravillas. Solo te pedimos que nos ayudes a compartir con otros de la paz que experimentamos, de las bendiciones, de la protección, de las promesas presentes y futuras y de todo lo que tienes para nosotros, pero que también lo tienes para todos. Bendice a nuestros amigos y hermanos y ayúdanos para que cumplamos el propósito por el cual vivimos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, la promesa encontrarnos una vez más el día de mañana, Dios mediante, por la Nuevo Tiempo. Será hasta entonces.